El tema de hoy es, hay espíritus. Vamos a comprobar bíblicamente la existencia de espíritus, aparte de nosotros los seres humanos que también tenemos espíritus. La Biblia enseña claramente que Dios creó a los ángeles y también creó al ser humano. También la Biblia demuestra que hay espíritus inmundos y demonios. Y estos últimos justamente son los que están en más tela de juicio por mucha gente que trata de negar la existencia de los demonios y de los espíritus. Y con respecto a los espíritus, siempre el ser humano, en general la gente no convertida a Jesucristo, está bastante alejada de la verdad, porque suele existir mucha mentira en relación a la existencia de los espíritus. La gente que cree en espíritus específicamente cree creer lo que en realidad es, pero están completamente equivocados. Estas personas que supuestamente son brujos o hechiceros o espiritistas, hoy día le llaman de un montón de formas distintas como adivinos o psíquicos, han enseñado erróneamente que hay espíritus buenos y espíritus malos. Y la Biblia no enseña eso. Y eso es lo que vamos a comprobar bíblicamente, porque dentro del mismo pueblo de Dios hay un poco de ignorancia con respecto a este tema. Y por supuesto vamos a ver en qué nos beneficia saber la existencia de estos espíritus, en qué nos ayuda a nosotros a ver bíblicamente lo que tiene relación con estos seres. Para esto comenzaremos con el texto que hemos elegido en este estudio, que es de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Como hemos leído, la Biblia lo dice claramente, que el Espíritu Santo es el que dice claramente que en los últimos tiempos algunos de los que dicen creer en Jesús apostatarán, vale decir, se apartarán de la fe. ¿Y por qué se apartarán de la fe? Porque van a empezar a escuchar espíritus engañadores y van a empezar a recibir su enseñanza que viene de los demonios. Entonces, sin quererlo, la mayoría de ellos, pienso yo, van a empezar a escuchar espíritus engañadores, van a empezar a recibir esa doctrina falsa, que son doctrina de demonios, y se van a ir alejando cada día más de Dios. Quiero tocar en referencia a los demonios, y quiero que ponga mucha atención, porque el documento de donde saqué este asunto es bien claro y deja bien en claro más o menos la gran ideología o enseñanza que el mundo entero tiene con respecto a los demonios. Tiene su génesis en este vocablo griego que designaba primero un dios o una divinidad en general. O sea, los griegos creían que los demonios o un demonio era un dios o una divinidad general, que un demonio era un genio
o espíritu familiar, fíjese bien, que acompañaba a uno. Repito, esta creencia, son de los griegos. Ellos creían que el demonio también era un genio o espíritu familiar que acompañaba a uno. Esto se refiere a que desde el nacimiento de una persona tenía un genio o un espíritu familiar, es decir, un demonio que lo acompañaba, que siempre estaba a su lado. Era como su hado, como hay una hada madrina, era como su hado madrino. ¿Ya? Entonces los griegos enseñaban que el alma de un individuo que vivía en la edad de oro, esto es, en una edad anterior a la entrada de la aflicción del mundo, o sea, antes del mundo, cuando se abrió una supuesta, a lo que ellos llaman la caja de Pandora, se precipitaron todos los males en la misma medida y en su totalidad sobre el mundo. Esto pertenece a la mitología griega, y que desde entonces, desde ese momento, actuara como divinidad tutelar un dios de categoría inferior. La idea pagana expuesta por los filósofos griegos era que los demonios eran seres mediadores entre Dios y los hombres. Mira qué ridiculez más grande. Así lo expresa incluso el mismo Platón. Platón dice en un texto que tengo acá, en el primer manuscrito que voy a sacar, dice así Platón, abro de comillas: cada demonio es un ser intermedio entre Dios y el mortal. El hombre no se acerca directamente a Dios, sino que toda la relación y comunicación entre los dioses y los hombres se consigue con la mediación de demonios. Estas son palabras escritas por Platón. ¿Se da cuenta usted? Ahora, estas palabras que están escritas por este Platón griego, si usted se puede dar cuenta, nos recuerda mucho a la religión católica. La religión católica tiene infinidad de intercesores que interceden y se comunican que hacen un intermedio, un intercambio, intermedian entre Dios y los seres humanos. La única diferencia es que los católicos a esos demonios no les llaman demonios, les llaman santos. Y es lo mismo, es la misma enseñanza griega, que entre paréntesis no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces, esto era un engaño satánico, hermano. Toda la adoración a Dios por mediación de demonios o semidioses, podemos constatar que como esta concepción pagana ha dejado su profundidad, impronta deformadora en grandes sectores de la llamada cristiandad mundial, porque hoy día se habla de cristiandad y todos hablan de la religión católica. En Francia, por ejemplo, en franca oposición a la Escritura, vale decir. Recordemos bien que Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice claramente que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo hombre. No hay mediadores más, hay solo uno. Ahora, la escritura deja de igual forma bien clara la verdadera naturaleza de los demonios, como espíritus malvados. En el Apocalipsis 16, 13 y 14 lo dice claramente. En la escritura también se ve que la idolatría es esencialmente adoración de demonios, siendo que el ídolo mismo no es nada. Sacrifican a los demonios y no a Dios. En Deuteronomio 32, 17 y en 1 de Corintios 10, 19, 20. Nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Levítico 17, 7 y Apocalipsis 9, 20. Entonces, ¿recuerdan ustedes a Jeroboam?
que cayó tan bajo que ordenó a sacerdotes para los demonios, a los que llamó Sai, ¿m? Y para los becerros que habían hecho. En Segunda de Crónica, me parece, capítulo 11, verso 15, y algunos sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Salmo 110, 37. Las cosas adoradas pueden haber sido objetos invisibles, pueden haber tenido alguna representación mística o puede haberse tratado de meros ídolos, pero detrás de todo esto se hallaban seres verdaderos, seres malvados e inmundos, de manera que era normalmente imposible tener comunión con el Señor Jesús y con estos demonios. Primera de Corintios capítulo 10, verso 19 al 21. Ahora, los malos espíritus que poseían a tantas personas, cuando el Señor estaba en la tierra, eran demonios, y por ello aprendemos cuando acerca de ellos. Los fariseos dijeron que el Señor echaba a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios, mas el Señor interpretó esto como significado de Satanás, echando a Satanás. Por ello sabemos que los demonios son ángeles de Satanás y que Satán, como hombre fuerte, tenía que ser atado antes que su reino pudiera ser asaltado, según dijo el Señor en Mateo capítulo 12, verso 24 al 29. Ahora, los demonios son también poderosos por la manera que manejan, que manejaban a los que poseían, y en cómo uno poseído se lanzó sobre 7 hombres, haciéndoles huir de la casa desnudos y heridos. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de los Hechos? En el capítulo 19, verso 16, cuando ellos que quisieron conjurar al Dios que predicaba Pablo para echar fuera un demonio, y el demonio los golpeó, los hizo correr. Sabemos también que eran seres inteligentes, reconocieron al Señor Jesús y se inclinaron ante su autoridad. Sabían también lo que les esperaba. ¿Se acuerdan cada vez que aparecía el Señor Jesucristo y los demonios, qué le decían? Tú eres el Santo de Dios, ¿acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? O sea, ellos saben que van a ser atormentados en el lago de fuego y azufre. Esto lo podemos ver en Mateo 8:29. No se debe suponer que haya cesado la actividad demoníaca. Los demonios siguen ahí. De hecho, es más, hermanos, los demonios que Jesús echó, si es que ¿se acuerdan ustedes del demonio ese que el Señor les dio la autorización para que entraran en los cerdos? Y los cerdos cayeron y murieron esos cerdos murieron. Pero los demonios que entraron en esos cerdos, que eran 2000, o más de 2000, están vivos hoy en día y andan por el mundo dando la hora. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces la actividad de los demonios y de los espíritus inmundos sigue hasta hoy. Se nos da la exhortación en la palabra. Dice la palabra de Dios: no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios. Por algo la Biblia dice esto. Debemos probar un espíritu, si es de Dios o no es de Dios. Esto se refiere no solamente a un espíritu incorpóreo que se nos aparezca o que nos hable, sino también a una persona que hable con nosotros, que viene con un espíritu de estos dentro de él. La Biblia dice claramente: no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios. Primera de Juan 4:1. Con esto concuerda con la declaración de que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, como leímos anteriormente al inicio de este estudio, y que esta gente estaría escuchando a espíritus y engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Los espiritistas y teosofistas tienen relación con ellos.
esta gente recibe enseñanza de los demonios. Ellos, por supuesto, en la gran mayoría de las veces cuando aparecen en la televisión o hablan con alguien, ellos no le van a decir que ellos se comunican o tienen enseñanza de los demonios. Ellos van a decir que ellos se comunican con energías y con espíritus, con espíritus superiores incluso, o espíritus hermanos, llámele como quiera que le llamen, pero son demonios. Y esos demonios le enseñan a ellos a hacer ciertos rituales que según ellos con esos rituales pueden expulsar un espíritu. Por eso que andan prendiendo velas y hacen un montón de cosas y que supuestamente echa el espíritu, y al contrario lo que están haciendo, están adorando al espíritu, le están dando adoración a un espíritu inmundo, a un demonio. Ahora, en el futuro, cuando Dios derrame sus juicios sobre la tierra, la Biblia dice que los hombres no se arrepentirán, en la gran mayoría de la gente que esté en la tierra en ese momento, sino que adorarán a los demonios cada día más y a todo tipo de ídolos. Apocalipsis 9:20. También los espíritus demoníacos obrando milagros reunirán a los reyes de la tierra, dice la palabra de Dios. Claro, en el tiempo final, en estos tiempos en los que estamos, los demonios van a tener la autoridad para poder hacer señales y milagros. Y cada día eso va a ir en aumento. Dios va a permitir que ellos puedan hacer ciertos milagros a la vista del mundo. Y estos demonios van a reunir a los reyes de la tierra en la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, según el Apocalipsis 16:14. Y la Babilonia mística vendrá a ser habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, en Apocalipsis 18:2. El mundo y la iglesia profesante están evidentemente madurando para este estado de cosas. Muchos son los que tienen la pretensión de investigar fenómenos parapsicólogos o parapsicológicos. Están inconscientemente viniendo o sirviendo de presa para estos demonios. El fin de la era de la iglesia va marcado por la terrible profecía de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11, donde dice: por esto Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Esto está escrito, hermano. La actividad en el mundo de los demonios y de los espíritus inmundos es tanto o más activa que en los tiempos en que nuestro Señor caminó por la tierra de Israel. Y hasta el final de la segunda venida literal del Señor Jesucristo, esa actividad va a ir en aumento. Eso lo dice claramente la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 11. Repito, porque dice: por esto Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Dios les dio o les va a dar y les seguirá dando oportunidad al ser humano para acercarse a Él. Mientras más el ser humano rechaza a Dios, se está condenando solo, y Dios va a dejar que ese espíritu los engañe para que se pierdan en el infierno. No podrán decir que no tuvieron la ayuda de Dios, simplemente fueron ellos mismos los que se fueron. Existen muchos espíritus que se mueven por el aire, y todos estos espíritus son inmundos. El libro de los Efesios, capítulo 6, verso 12, dice: porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dentro de la atmósfera de la tierra, lo que nosotros llamamos el primer cielo, está inundado de espíritus inmundos y demonios, que se dedican a poner enfermedades físicas y mentales. Y dentro de estas cualidades del mal están también conductas que ellos ponen en los seres humanos como conductas de vicios e inmoralidad sexual. No necesariamente una persona que tiene un demonio dentro, esa persona se comporta en forma violenta y en forma loca. Podemos traer a la memoria lo que ocurrió ya hace unos cuantos miles de años atrás con el rey Saúl, el rey de Israel. Recordemos que el rey de Israel se apartó de la voluntad de Dios y Dios lo desechó como rey. Desde ese entonces, Saúl era atormentado por un espíritu y Dios permitía que fuera tentado. En 1 de Samuel capítulo 16, verso 15 dice: y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. 1 de Samuel 16, 14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aquí podemos ver cómo la Biblia nos dice en el verso 15 que venía un espíritu de parte de Jehová. Aquí la Biblia, cuando está diciendo que viene de parte de Jehová, no quiere decir que el Señor le envió ese espíritu, sino más bien que el Señor permitió que ese espíritu viniera sobre Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué lo permitió el Señor? Porque vemos acá en el verso 14 del capítulo 16 de 1 de Samuel, que dice que el Espíritu de Jehová, es decir, el Espíritu Santo, se apartó de Saúl. ¿Te das cuenta? En el momento en que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, llegó aquel espíritu inmundo y empezó a atormentar a Saúl, que ya no tenía la protección del Espíritu Santo. Ojo con eso, ojo con eso. Y este espíritu, como hemos dicho, no era un espíritu de Dios. Este espíritu hacía que Saúl, por ejemplo, desvariara y era apartado por la música que tocaba David. ¿Recuerdan? 1 de Samuel 18:10 dice claramente: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasó? Este espíritu inmundo que venía sobre Saúl inducía a Saúl a cometer un homicidio y ponía en él los sentimientos de envidia. 1 de Samuel 19:9 dice que y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano mientras David se estaba tocando. Recordemos, David estaba tocando música para aliviar a Saúl de este espíritu. El verso 19:10, el 1 de Samuel 19:10 dice: y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Aquí podemos ver claramente cómo el rey Saúl fue poseído por un espíritu inmundo, un espíritu malo. Dios dejó que esto ocurriera porque Dios sacó su Santo Espíritu de Saúl. Y
y llevó a este rey a intentar matar a David. Aquí vemos cómo le afectó a este hombre la presencia de este espíritu inmundo. Debemos tomar en cuenta que el rey Saúl perdió la confianza de Dios por su constante costumbre de desobedecer las ordenanzas de Dios. Por eso que Dios lo apartó. De hecho, Dios lo desechó no como por salvación o como ser humano, sino que lo desechó como rey. Saúl no podía ser rey del pueblo de Israel en ese estado. Entonces el Señor lo rechazó. Pero después Saúl, cuando vio que el Señor se apartó de él, Saúl fue el que se fue metiendo solito en la oscuridad. Tenemos también que la Biblia nos muestra que hay otro espíritu, por ejemplo, que trabaja sobre o dentro del ser humano y lo incita, por ejemplo, a mentir. Tenemos un ejemplo en Primera de Reyes, en el capítulo 22, verso 21, donde dice: y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y el espíritu dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Ves? Tenemos que este espíritu que está aquí no necesariamente era un espíritu de Dios, por supuesto. Los espíritus que están al lado de Dios no usan la mentira. Este espíritu inmundo siempre va a buscar la oportunidad para poder hacer su trabajo. Y cuando un espíritu quiere hacer algo, tiene que pedirle permiso al dueño de todos los espíritus, que es Dios. Y como vemos aquí, hubo una conversación entre este espíritu y Dios le permitió ir para que engañara a aquellos profetas. Este espíritu indujo a los profetas a profetizar mentira, y los profetas creyeron firmemente que era el Espíritu Santo. Tomemos en cuenta que estos profetas sabían, ellos tenían una relación con el Espíritu Santo, ellos sabían cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos, y aún así este espíritu los engañó. La Biblia no especifica si este era un ángel o no, si era del Señor o no, pero mentir todos sabemos que es pecado. Por lo tanto, este espíritu no era de Dios. Por otro lado, también hay espíritus que no son del Señor y producen ciertos dones, como por ejemplo el don de adivinar, y la persona no tiene un comportamiento anormal ni moralmente corrupto, y generalmente hasta hoy en día se pueden encontrar personas con este tipo de espíritu inmundo metido dentro de ellos. Por ejemplo, en la Biblia tenemos el ejemplo de aquella joven, ¿recuerdan ustedes? En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 16, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Se acuerdan? Aquí el apóstol iba por la calle y esta muchacha se le acercaba y decía: estos son siervos del Dios Altísimo que predican la palabra de verdad de salvación. O sea, ella estaba adivinando lo que realmente ellos eran, de verdad. Y esto lo hacía cada día que veía a los apóstoles. Y en el verso 17 podemos ver, dice: esta, siguiendo a Pablo, la muchacha, y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de la salvación.
Y todos sabemos la historia, que Pablo se aburrió de esta muchacha, más bien del espíritu que tenía esta muchacha, y lo reprendió, porque cada vez que la muchacha lo veía comenzaba a anunciar: estos son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de salvación, lo que era cierto, y por eso al principio Pablo no lo reprendió. Aparentemente la repetición del hecho cada día fue lo que le enojó a Pablo, pero queda claro que no era un espíritu de Dios, era un espíritu, es decir, un espíritu inmundo. Hoy existen personas que ayudan a la policía a encontrar gente que está extraviada o cadáveres. Estas personas son muy respetables, llevan una vida decente, ordenada, atribuyen su don a Dios, pero ese espíritu no es de Dios. Y estas personas ni siquiera han recibido a Jesús como su Salvador. O sea, viven en una vida constante de engaño. ¿Te das cuenta? Viven a su manera y creen que tienen un don que es de Dios, pero no son de Dios. ¿Entiendes? Aunque no hagan cosas malas y hagan cosas buenas con el don que ese espíritu les da, no importa, pero es un espíritu que viene de parte de Satán. Hay otro parecido, pero claramente ata a la persona en el ocultismo, en forma profunda. La persona cree que ese espíritu viene de parte de Dios, ¿m? Y de hecho la persona lo usa para hacer el bien. En 1 de Samuel, el capítulo 28, verso 7 dice: entonces salió Saúl y dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados, dice la Biblia, le respondieron: he aquí una mujer en Hedor que tiene un espíritu de adivinación. Aquí vemos nuevamente a Saúl, cuando él ya se había dado cuenta que el Señor le había dejado, pero como el hombre era porfiado, aún así él quería consultar, usando esta vez a una mujer que tenía un espíritu de adivinación, un espíritu inmundo. ¿Mm? Un espíritu que tiene a muchos embelesados con la adivinación, con el tarot y el horóscopo, que son la puerta de entrada al ocultismo y a la hechicería. Un espíritu se puede sentir, y esto lo demuestra claramente la Biblia, como ocurrió con el amigo de Job. Si vamos al libro de Job, en el capítulo 4, verso 15, hablando el amigo de Job, dijo: y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. ¿Te das cuenta? Entonces, hoy es muy fácil escuchar a gentiles que son llamados parapsicólogos, cuando salen en las noticias al consultarle sobre una casa donde ocurren hechos paranormales, como le llaman, a la manifestación de los demonios o espíritus inmundos, a la gente le apasiona este tema. Y al preguntar cómo sabe que hay espíritus en este lugar específico, el parapsicólogo le contesta que se siente una sensación de frío. Y claro, el pelo se eriza, y esto lo dice porque lo ha sentido. ¿Te das cuenta? Él no está mintiendo, está diciendo la verdad. Luego comienza a dar las razones de por qué están estos espíritus, y dan su explicación, que es lo que ellos creen. Ahora, ¿por qué ellos creen esto? Que siempre ellos dicen: porque los mismos demonios y los mismos espíritus le han dicho que es ese motivo. Entonces, ellos creen estar diciendo la verdad, aunque están engañados. ¿Ah? O si no, la mayoría son opiniones o razonamientos de ellos mismos, razonamiento humano, alejados de la realidad que está claramente visible en la escritura de la Biblia. Ahora,
¿Se dan cuenta ustedes que siempre esta gente dice que el espíritu de esta persona que murió se hace presente en esta casa porque le quedaron cosas que hacer? Oye, toda la gente que muere, antes o después, siempre le queda algo que hacer, hermano. O sea, toda la gente que vive en el mundo, cuando se le muere alguien, tendría que estar viendo a esa persona que se murió porque a esa gente le quedaron cosas que hacer. Tendrían que venir para tratar de hacer todas las cosas que quedaron que hacer. Todas, y no son todas. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí se cae toda esa, esa historia que ellos dan. Ahora, otro espíritu que es muy común, y hasta uno puede ver cierto sentido caritativo en las personas que están bajo este espíritu, es el espíritu de la idolatría. Este espíritu, como dicen algunos por ahí, la Biblia no lo dice, pero como dicen algunos por ahí que hay eh, tres grandes potestades después de Satán, y una de ellas sería un espíritu, una hueste o un principado inmenso de idolatría. Este espíritu sin duda es el que nosotros estamos acostumbrados a ver en acción con mayor oportunidad. Porque ¿quién no tiene una persona conocida o uno mismo fue eh, de esta religión católica donde eh, abiertamente se hace una adoración a los demonios cada vez que se hace una ofrenda a un muerto, cada vez que se hace una ofrenda eh, a un ídolo de barro, de piedra, de yeso, lo que sea, cada vez que le prenden una vela a un muerto, a un espíritu o a una imagen, están adorando a un demonio. Eh, Podemos ver que Oseas en el capítulo 4, verso 12 dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Aquí vemos cómo la palabra de Dios le llama a esta relación que gran parte del pueblo de Dios solía caer de repente en la idolatría. Dios le llama a eso fornicación, es una fornicación espiritual. Le llama fornicación a la relación que eh, una persona tiene con un espíritu, con un demonio o con un ídolo. Eh, y las personas, como podemos ver, son aparentemente normales, son decentes, son gente solidaria y muy respetable, pero están atrapados por este espíritu de idolatría. Son muchos, ellos son más de 1.000 millones de personas en total, y no sería raro que este espíritu trabaje eh, o se combine en un trabajo con el espíritu de estupor que disminuye el intelecto del ser humano, y por este motivo no pueden entender lo malo de la idolatría. Son inteligentes, son profesionales, pero son como niños que no entienden cosas de adultos. Ellos así no entienden la verdad. En Romanos 11:8 dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Este espíritu de estupor es el que no les hace entender ni comprender que la idolatría es enemiga de Dios. Un redimido, una persona que sigue a Jesús y ha sido redimida por Jesús, no cae en la idolatría en forma fácil. Por esto el diablo ha comenzado con ataques de todo tipo de nivel, inventando religiones, sectas, y para engañar a los redimidos se metió en la iglesia evangélica hace ya mucho tiempo. Con su conocido evangelio de prosperidad, muy conocido
allá en los Estados Unidos y hoy en Latinoamérica prácticamente ya se ha consolidado claramente, ocupando un lugar importante lamentablemente, y hoy en día usted puede ver, hay un canal, una cadena de televisión supuestamente cristiana llamado TVN, en el cual la totalidad de las personas que salen ahí, desde los predicadores hasta el último de las personas que trabajan en cada uno de esos canales y de las que asisten a esas iglesias, son personas que están en este evangelio falso de la prosperidad. Esta secta imitativa de los evangélicos, porque ellos no son evangélicos, predican a otro Jesús, no predican al Jesús de la Biblia. ¿Ah? Ellos predican a un Jesús que es manipulable, un Jesús que es multimillonario, ¿ah? y con apóstoles igualmente llenos de dinero, y sacan el dinero de la gente insensata que no es capaz de discernir entre el bien y el mal, usando cosas que no están en la Escritura. Detrás de cada uno de estos ministros hay un espíritu, y por Dios, hermano, es claro que ese espíritu no es un espíritu de Dios. La Biblia no menciona su nombre. Yo le llamo imitativo porque suplanta al Espíritu Santo, tomando su lugar. Sí, hermano. Detrás de del Evangelio, de la prosperidad y del ecumenismo de estas iglesias mundanas que hay un espíritu que lentamente va tomando el lugar del Espíritu Santo conforme las personas que están ahí le van creyendo a las enseñanzas que se les predica. Aquellos pseudo predicadores evangélicos como Benny Hill, Kenneth Copeland, Rodney Brugh, Jerry Shea, Jesse Duplantis, etcétera y etcétera, son ungidos por este espíritu extraño que no es de Dios, pero actúa imitando. La Biblia desde ya cientos de años que advierte sobre este espíritu. Esta advertencia la podemos encontrar en 2 de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 4, donde dice así, y leo: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, y bien lo toleráis. ¿Te das cuenta lo que dice la Biblia acá? Dice claramente que si viene alguien predicando a otro Jesús, están usando el mismo nombre de Jesús, pero es otro Jesús, diferente de lo que dice la Escritura, diferente al Jesús de la Escritura. El Jesús de la Escritura, de la Biblia, jamás le va a pedir un peso a alguien para sanarlo. Pero estos tipos, cada día domingo le dicen a la gente que ellos den plata para que Jesús les sane a sus enfermos. Entonces, es otro Jesús, ¿te das cuenta? Y dice otra cosa más importante que debemos tener en cuenta, sobre todo a los que nos llamamos que somos pentecostales. Dice la Biblia: o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. No sé si esta traducción estará literalmente traducida desde el idioma griego, pero a mí me da a entender aquí esta palabra de que así como yo recibí el Espíritu Santo, podría recibir a otro, si yo quisiera. Porque aquí dice: porque si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, o sea, si aparte de tener contacto con el Espíritu de Dios, tú quieres recibir otro espíritu, ¿te das cuenta? Y otro evangelio, ¿te das cuenta que es un arma de tres fases? Es otro Jesús para reemplazar al Jesús verdadero, es otro espíritu para reemplazar el Espíritu Santo,
y es otro evangelio para reemplazar al el evangelio de Jesucristo, el verdadero. ¿Te das cuenta? El diablo está jugando a evangelizar el mundo. Y dice la Biblia, y bien lo toleráis. O sea, si tú quieres, si tú lo aceptas, si tú permites que esto ocurra, por Dios vas a tener que dar cuenta. Hay otro Jesús, hay otro evangelio, hay otro espíritu. Es una copia satánica del evangelio de Jesús. Y a pesar de existir la advertencia escrita en la Biblia, gente insensata cae en este engaño. ¿Por qué motivo? Por el mismo de siempre, por descuidarse, por apartarse de la palabra de Dios. La parábola de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes eran 5 de cada una, pero hoy parece que son más del 50% de los seguidores los que siguen la falsa doctrina de la verdadera. Ahora, este engaño, todo esto nos demuestra la relevancia suprema de estudiar la Biblia y su combinación con la oración. Estando en esto, será difícil que nos engañe y será difícil que nos apartemos del Señor Jesucristo. Si cada día estudiamos la Biblia, si cada día leemos la Biblia y hablamos con el Señor, difícilmente vamos a caer en las distintas mentiras que Satán va a querer poner delante de nosotros. Si nosotros estudiamos la Biblia, si nosotros hablamos con el Señor cada día, será difícil e imposible que el maligno nos pueda engañar. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 3 y 4 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis recibido y bien lo toleráis, es verdad. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, por los cuales estoy seguro, Romanos 8:38, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni el porvenir, que dice más después, nos podrá separar del amor de Cristo, ¿cierto? ¿Te das cuenta tú la referencia? Pablo nos está indicando acá el ataque que nosotros íbamos a recibir con otro Jesús, con otro Espíritu, con otro Evangelio, con ángeles caídos, que son espíritus, con principados, que también son espíritus, con potestades, que también son espíritus. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8:38? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir podrá separarnos del amor de Jesús. Entonces, está demostrando claramente el ataque del cual nosotros íbamos a ser objeto en nuestros tiempos. No nos deben separar del amor de Cristo. Él nos dio una espada. El Señor no nos dejó solos. El Señor Jesús no dejó a sus hijos aquí caminando en la tierra sin la protección adecuada. Estamos desde el momento en que nos convertimos a Jesús, estamos inmersos en la guerra más larga que ha tenido la humanidad. La guerra más larga no es la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, ni aún la Tercera.
La guerra más larga que ha existido es la guerra espiritual que existe desde el principio de los tiempos entre los hombres que eligen libremente por su libre albedrío seguir al Dios Todopoderoso, único, supremo Dios, mientras otros prefieren seguir al maligno. Para pelear esta guerra tenemos una espada, la Biblia. El soldado que pierde su arma en la guerra está muerto. ¿Cuánto más el que deja su arma en esta guerra espiritual? Además, el Señor mismo no deja a sus hijos desvalidos, como dije anteriormente, pues porque tenemos la autoridad que Él nos ha dado sobre estos espíritus que hemos hablado abiertamente en este estudio. Nosotros, cada uno de nosotros, desde el más chico hasta el más grande, tenemos autoridad sobre los demonios y sobre las huestes celestiales. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esta autoridad que Jesús le dio a sus discípulos, a los 12, y después los mandó a predicar, se las dio específicamente a esos 12 porque en ese momento aún no había llegado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre la iglesia de Jesucristo una vez que Jesús hubiese participado de su sacrificio en la cruz. Después de que Jesús muriera en la cruz como hombre, pagara por todos nuestros pecados y resucitara, en ese momento el Señor, el Padre, le daría toda la autoridad en el cielo y en la tierra a su Hijo Jesucristo. En ese momento, cuando el Señor Jesucristo volviera al cielo, al paraíso de Dios, de allá enviaría el bautismo del Espíritu Santo sobre cada una de las personas que creyeran en el Evangelio de su Santo Hijo Jesús. Y en ese momento, cada persona que se convierta a Cristo Jesús recibe el poder desde lo alto, el poder del Espíritu Santo, que llega a vivir dentro de nosotros y nos da poder, y específicamente nos da poder. ¿Para qué? Para echar demonios fuera. Ningún demonio nos puede tocar ni hacer daño porque tenemos el poder del Espíritu Santo. En el libro de Marcos, en el capítulo 16, versos 16 y 17 y 18, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán demonios fuera, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Te das cuenta? Entonces el Señor le entrega a sus seguidores poder sobre todos estos espíritus de los cuales hemos estado hablando. Ciertamente hay una casta de demonios distintos. Ciertamente no es lo mismo echar al propio Satán que a un espíritu inmundo. Satán tiene su poderío y un espíritu inmundo tiene un poderío inferior. Pero sí tenemos el poder para clamar al Señor Jesucristo y que estos espíritus no nos toquen o nos dejen tranquilos, porque siempre están luchando en contra nuestra. ¿A qué viene todo lo que hemos revisado, querido hermano? Viene al asunto de que hoy en día, a pesar de que estamos en una guerra espiritual, desde el momento mismo en que nos convertimos a Jesús, somos muchos que alguna vez, algunos al principio, otros después, hemos desconocido la real instancia de esta guerra espiritual.
Somos muchos los que estamos acostumbrados, como estamos acostumbrados siempre a ver con nuestros ojos de este cuerpo, estos ojos de carne, a ver lo visible solamente, que a veces nos olvidamos de que hay una guerra espiritual y que nosotros somos parte de esa guerra. Estamos en un lado, estamos al lado del ganador de esta guerra, ¿m? Y que aparte de cuidarnos de nosotros mismos, de permanecer en el lado del Señor, también debemos ir por el mundo y tratar de, de predicar el Evangelio de Cristo Jesús a cada criatura que encontremos, a cada persona que podamos, para advertirle, para predicarle el Evangelio y a ver tal vez si el Señor tiene misericordia de ellos. Pero hay muchos que lamentablemente se han olvidado de la guerra que implica el hecho de convertirse a Cristo. Es una guerra. Hay muchos que se han olvidado de esto. Hay muchos que están lamentablemente en busca de Dios y que lamentablemente tienen la mala fortuna de poder encontrarse en un lugar donde ellos creen que pueden encontrar al Señor y se van a meter en estas iglesias que son imitativas de los evangélicos y caen en esas garras del demonio. Por eso que nosotros tenemos que tener conocimiento de todas estas cosas para poder rescatar a esta gente que ha caído en estos grupos, en estas iglesias, ministerios enormes de grandes, creyendo ellos que están acercándose a Dios sin saber que en realidad están tan esclavos de Satán como antes de llegar ahí. Yo diría que doblemente más esclavos. Entonces hemos visto, hermano, cómo en realidad hay espíritus. Sí, sí, que lo hay. El mundo entero está lleno de espíritus. Hay espíritus de ser humano que vivimos en un cuerpo. Hay otros espíritus que nunca han tenido cuerpo y que hay muchos de esos espíritus que están viviendo dentro de seres humanos. Hay demonios, hay ángeles caídos. Y esos demonios, esos espíritus inmundos, no son tontos, no son imbéciles, son espíritus que tienen inteligencia, que tienen una misión y un trabajo, que no necesitan dormir para descansar, pueden trabajar las 24 horas del día, nos llevan ventaja. Pero nosotros tenemos al vencedor, nosotros tenemos el Espíritu Santo del Dios bendito, y muchas veces no sacamos provecho de eso, y muchas veces nos dejamos avasallar. Tenemos el poder en contra de estos espíritus. Tenemos que permanecer siempre al lado del Señor Jesús, estudiar y leer su palabra, predicarla con la boca, pero también predicarla con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de conducirnos por este mundo. Y así estaremos siempre con el Señor Jesucristo y estaremos siempre a salvo y estaremos siempre en la condición para poder usar nuestra espada, que es la Biblia, y poder reprender todo espíritu inmundo a donde quiera que vayamos, poder rescatar a la gente que está inversa en estas iglesias que Satanás ha inventado en este último tiempo. Hay espíritu, hermano. Es hora de que usted y yo nos preocupemos de conocer a estos espíritus, de enseñar sobre ellos, de reprenderlos, porque tenemos la autoridad y el poder para hacerlo, autoridad, poder que ha sido dada por nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí queda este estudio y espero que nos encontremos en otro día, que el Señor Jesucristo sea bendiciendo cada uno de sus días.